¿Cómo estás? Quiero compartirte la clase de célula de esta semana. Vamos a estar hablando sobre los pecados ocultos. Había un juego que nosotros jugábamos hace varios años atrás en la PC que se llamaba el Buscaminas. Y había varios casilleros ahí donde teníamos que despejar los casilleros, donde en uno de esos casilleros se ocultaba una mina explosiva, y mientras que ibas despejando los casilleros donde no estaba la mina explosiva ibas bárbaro, pero cuando presionabas en el casillero que sin saber tenía la mina explosiva, explotaba y perdías el juego. Quizás los más que ya tienen unos años se acordarán de este juego. Y el pecado oculto es así. Tenemos ahí guardado en el corazón, tenemos alguna mina explosiva que está ahí oculta, que nadie la ve, pero no deja de estar latente la explosión y todo lo que trae a consecuencias. El Señor Jesús en Mateo 5, 27 al 29, habla sobre el adulterio, pero hay un principio espiritual ahí muy importante sobre lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El principio espiritual que acá el Señor Jesús nos está enseñando es que no es el pecado en sí que cometemos, la acción del pecado, sino lo que hay guardado muchas veces en el corazón, esos pecados que nadie ve, que nadie conoce, pero que están en nosotros y que son pecado para el Señor. Ahora, definamos lo que es pecado. El significado bíblico de pecado se refiere específicamente al rechazo de la voluntad de Dios, ¿no? Eso que Dios le ha otorgado cierta importancia y se ha vulnerado, lo hemos vulnerado, y podría traducirse como una ilegalidad, pero no es del todo correcto decir que es una ilegalidad, porque pecado es vulnerar la palabra de Dios, pecado es darle la espalda, pecado, dice la palabra, es errar al blanco, es saber hacer el bien y no hacerlo. Entonces, si hilamos finito, cuántas cosas que a veces hacemos a diario son pecado. Pecado es rebelión, es extravío, es transgresión, es tropiezo, ¿no? Es infracción a la ley, como dice 1 de Juan 3:4, una actitud interior, tanto como el quebrantamiento de los mandamientos escritos, ¿no? O sea, la voluntad revelada de Dios a los seres humanos y transgredirla conscientemente o inconscientemente. Y muchos de esos pecados que albergamos en el corazón, que nadie ve, que nadie es visible exteriormente, pero que están albergados en el corazón, eso trae consecuencias y eso también nos afecta. Vamos a ver algunas consecuencias de los pecados ocultos. Primero, el pecado oculto hace que Dios deje de escucharnos. Y es así de duro, pero es la realidad. El pecado que guardamos en el corazón, que no confesamos, el pecado que quizás nosotros sabemos, pero que nadie sabe o nadie ve, hace que Dios deje de escucharnos. El Salmo 66, 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Bien clarito lo que acá el salmista David está diciendo, ¿no? ¿Puede ser más claro? No creo que sea más claro que eso. Muchos de nosotros a veces nos preguntamos ¿por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Y quizá la respuesta esté en que nosotros nos evaluemos, miremos hacia adentro y veamos si no hay pecado oculto en nuestro corazón. Dios cierra sus oídos a nuestras oraciones y nunca escucha lo que decimos. Y ese es uno de los mayores peligros de ocultar el pecado, de no confesarlo. Estamos hablando de ese pecado que no vamos a la presencia de Dios, que no lo confesamos, que lo arropamos, que lo abrigamos, que lo cobijamos, que no lo exteriorizamos, ni siquiera pedimos perdón por ese pecado, porque muchas veces son pecados que no los consideramos como tal. A veces la rebeldía, a veces no sujetarme a nadie, a veces es no obedecer los mandatos de Dios porque,
como decía, a veces inconscientemente desconozco cuáles son los mandatos de Dios. Entonces el pecado oculto primero hace que Dios deje de escucharnos. Segundo, muchas veces el pecado oculto enferma nuestro físico y nuestra alma. Salmo 32:3, también te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. David escribió este versículo refiriéndose al adulterio que él había cometido con Betsabé. Pensó que el pecado de él estaba oculto, que nadie lo había visto, y hasta que el profeta Natán viene y lo señala con el dedo y dijo: vos sos aquel hombre. Y bueno, la historia ahí salió a la luz y David pagó las consecuencias, ¿no? Su próximo hijo estaba condenado a morir y su familia se vio sumida en violaciones, mentiras, rebeliones, y es muy interesante todo lo que experimentó la familia de David por el ocultar el pecado, ¿no? Y a veces también muchas de las enfermedades, no quiero decir que todas las enfermedades son pecado, que todas las enfermedades son consecuencias del pecado, pero sí que muchas de esas enfermedades que padecemos o que padecen la gente son consecuencias de pecados ocultos, son consecuencias del rencor, del resentimiento, de la falta de perdón, de no confesar el perdón, y eso va produciendo una atadura espiritual que nos afecta también en lo físico. Traen como consecuencias físicas a nuestro cuerpo. Entonces dijimos, el pecado hace que Dios deje de escucharnos. Segundo, el pecado oculto enferma nuestro físico y nuestra alma. Y tercero, el pecado oculto siempre infligirá dolor a quienes nos rodean. A veces pensamos que lo que ocultamos, bueno, es mi rollo, es mi historia, no le va a afectar a nadie, pero vemos, como acá en el caso de David y tantos otros, que el pecado oculto no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestro entorno. Quizás el ejemplo más claro es lo que le pasó a Acán, y la historia está ahí en Josué 7, del 1 al 26, después léelo con tiempo, porque es muy interesante lo que pasó ahí, ¿no? Cuando Acán tomó del tesoro, se guardó una parte pensando que nadie lo iba a ver, que nadie lo iba a descubrir, y sin embargo, gracias a ese acto que él hizo de quedarse con algo, de quedarse con riquezas, con mantos y cosas que a él le apetecieron, trajo como consecuencia que toda su familia perdiera la vida. Dios reveló a Acán como el perpetrador de ese robo, y el pecado oculto de Acán destruyó a su familia. El costo del pecado oculto a menudo acarrea tremendas consecuencias contra nuestra familia, contra nuestros amigos y nuestros seres queridos, y aún contra nosotros mismos. Es como un veneno que nos va carcomiendo por dentro y que no solo nos afecta a nosotros, sino que va contagiando a los demás también. Es tremendo no confesar y no poder soltar ese pecado oculto. Ahora, hay esperanza porque la confesión trae libertad. A menos que el pecado se confiese desde el principio, es probable que nadie que haya sido herido lo supere, no se sale fácil. Hay que arreglar la situación con Dios primeramente, pero también con las personas heridas directa o indirectamente por el pecado oculto. Como venimos hablando en semanas anteriores, de pedir perdón, de restaurar relaciones, de soltar a las personas que a veces tenemos guardadas en el corazón. Porque el pecado oculto no permanece oculto para siempre. En algún momento sale a la luz y en otros se pueden empezar a sentir las consecuencias que toman tiempo para sanar. Satanás es muy astuto y va a querer que nosotros no confesemos, no soltemos, no perdonemos, que ocultemos y lo guardemos y que pensemos que eso no afecta a nadie, eso es mi problema, bueno, ya lo voy a superar en algún momento, y seguimos con eso y seguimos cargando con el peso del pecado en nuestra vida, y hasta a veces nos va bien, ¿no? Un pastor decía, es como cuando uno va a pescar y que el pescado agarra el pez, en ese momento no es pescado, pero cuando agarra el anzuelo ahí se convierte en pescado sin saberlo,
y aunque anda libremente, uno le da tanza para que ande libremente, pero en algún momento cuando mordió bien la carnada, cuando se comió bien esa carnada y queda bien agarrado al anzuelo, el pescador tira de la caña y ahí lo empieza a traer y empieza a luchar, pero por más que quiera librarse, está tan ensartado el anzuelo que ya no hay escapatoria. Bueno, eso es lo que hace Satanás con el pecado oculto. Pensamos que tenemos vía libre y aparentemente sí he pecado, pero me va bien y no hay consecuencias, pero tarde o temprano las consecuencias comienzan a sufrirse. Entonces, como decía, por eso es necesario confesar delante de Dios. Y a veces también es necesario buscar ayuda en algún líder, en algún pastor, en alguien más crecido en la fe que yo, ¿no? Que nos pueda ayudar. Porque la confesión en sí misma es un acto de humillación. Y si hay verdadero arrepentimiento, hay sanidad, hay restauración. Por eso decía, hay esperanza, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, como dice 1 de Juan 1:7. Entonces, mira, una de las acciones o planes de Satanás es que no hablemos, que guardemos silencio. Siempre va a querer que no hablemos, que no le contemos a nadie lo que nos pasa, que no hablemos con nadie en nuestras luchas personales, pero siempre es mejor confesar tentaciones que pecados, ¿no? El pecado es cuando ya hemos cedido a la tentación. La tentación en sí no es pecado, ceder es pecar. Entonces es mejor confesar tentaciones, hablar con alguien, decirle, mira, estoy luchando con esto, ayúdame, necesito que ores por mí, que me aconsejes, esta es mi debilidad, y que podamos alentarnos, animarnos unos a otros, no peleemos solos, como decíamos esta semana en la reunión del domingo, porque la confesión trae libertad. Dios proveyó la solución al pecado al entregar a Jesús por nuestra culpabilidad. No tenemos por qué cargar más con el pecado. Ya no tenemos por qué lidiar más con eso, porque Jesús ya lidió con eso en la cruz. Por eso que es tiempo de soltar, de perdonar, de sanar, de hilar finito y ver si no hay rebelión en nuestro corazón. Si no estamos pecando a veces, como decía, por desconocimiento y porque no conocemos los planes de Dios, estamos en contra de sus planes. De no conocer la voluntad de Dios y estamos en contra de su voluntad. Pero en la cruz el Señor Jesús cargó con todo para darnos verdadera libertad. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo orando y pidiéndole al Espíritu Santo que traiga luz sobre las zonas oscuras de nuestro corazón, ahí donde nadie ve, pero que Él sí ve, para que primeramente nosotros nos demos cuenta de que el pecado es pecado, debemos tratarlo como tal y debemos quitarlo de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por salvarnos, por sanarnos y por darnos libertad. Señor, lo que hiciste en la cruz del Calvario fue una tremenda victoria contra Satanás, contra sus huestes y también contra el pecado, porque ahí cargaste con todas nuestras faltas. Señor, que vos puedas iluminar cada rincón de nuestro corazón. Señor, como nos enseñaba este principio bíblico de ahí Mateo que leímos al principio, Señor, donde si hay alguna cosa escondida en nuestro corazón pueda salir a luz para sanar, para pedirte perdón, para darnos cuenta, Señor, de que muchas veces, Señor, te hemos dado la espalda, nos hemos rebelado, te hemos ignorado, Señor, y cuántos pecados cometemos a veces, y muchos de ellos, Señor, son ocultos. Señor, no queremos ocultarlo más, queremos sacarlo a la luz, Señor, para que vos produzcas el cambio que quieras producir en nosotros. Y queremos darte gracias, Señor, porque nos has dado verdadera libertad, no una libertad condicional, sino una verdadera libertad, y podemos vivir verdaderamente libres. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una semana súper bendecida.